Hoy no. Bueno, acá estamos viendo el gol. Mirá lo que hace Borré. Cabeceala. No, mejor no. Tiene una tijerita, una chilena. Hacé lo que quieras, Borré. Desnudate si querés para definir. Mirá lo que hizo. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional, por supuesto, claro que sí. Estamos con este segundo partido de la jornada de hoy que arrancó a las 5:30 de la mañana de Argentina. Lo digo así porque me van a ver los ojos así achinados. Estoy desde ayer con el partido de Guatemala, que me quedé despierto toda la noche viendo fútbol nada más. Porque es lo que me gusta, porque es lo que me apasiona, porque es lo que me encanta. Y en este caso me quedé y valió la pena viendo el partido de Colombia también que tuvo frente a Japón. Un partido en el que ganó 2-1 de manera efectiva, de buena manera también, jugando bien. Y otra remontada más. En este caso sirvió para ganar, porque el otro día contra Corea, bueno, empató y quedó medio un sabor agridulce en la boca porque arrancaste perdiendo 2-0, lo empataste 2-2, pero te faltó para darlo vuelta. Ahora, está todo muy lindo, está hermoso la verdad el partido que remontó hoy nuevamente de la mano de Lorenzo la selección colombiana. Parece que está encontrando el juego, parece que ya encontró el sistema de juego y que de a poquito está empezando a encontrar el equipo titular. Ahora, no podés arrancar perdiendo todos los partidos. Yo lo dije el otro día, podés arrancar perdiendo y darlo vuelta. Es una buena manera de demostrar que tu selección tiene poder de reacción. Eso está más que claro. Ahora, no podés arrancar perdiendo todos los partidos. Por favor, empecemos a acomodar la defensa. Siento que de a poquito se están empezando a acoplar los ensambles de la zona defensiva. Los laterales están bastante bien. Simplemente veo un poco de fisuras en lo que es la parte central. Todavía no está encontrando un central que saque todo ahí en la zona defensiva. Pero bueno, de a poquito empezamos a ver cosas buenas con Lucumí, con Davinson Sánchez, con Muñoz. O sea, estamos viendo, la verdad, buenas cosas por parte de la selección colombiana y entusiasma también la selección colombiana. Porque encima, sin tener el equipo titular, porque faltan jugadores como Luis Díaz, como Sinisterra, faltan muchos como Yasser Asprilla que está con la sub-20. Teniendo en cuenta que faltan tantos jugadores titulares, que juega así Colombia, te entusiasma. Y encima hoy le ganó a un rival mundialista, un rival que le ganó a España en el Mundial. Japón le ganó a España, bueno, hoy le ganó de manera contundente. Colombia, no diría que lo pasó por arriba, pero le ganó muy bien, hay que decir. Así que, si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Antes te voy a invitar a que te suscribas y que actives la campanita. Y que rompas a like este video si querés que nos compremos la casaca de Colombia. En este caso vine con la de Ecuador porque venimos del partido de Ecuador. Pero si quieren que nos compremos la casaca de la camiseta de Colombia, rompan a like este video que con gusto lo vamos a hacer. Y ahora sí, vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido. Como siempre, el resumen en este caso es de Yolo G1, que es el mismo que sube los amistosos de todas las selecciones asiáticas y también de Oceanía, porque subió el resumen de Ecuador contra Australia, por ejemplo, y seguramente va a subir el de Uruguay contra Corea del Sur, que está ganando 2-1 en estos momentos Uruguay. No, se lo empataron 2-2, una locura ese partido también. Pero bueno, estamos viendo acá más o menos cómo fue el equipo titular. Si quieren se los voy nombrando, se los voy acomodando más o menos. Fue un 4-4-2 con Davinson Sánchez y Lucumí como centrales. Creo que es una saga central que se está acoplando para encaminarse a ser la saga titular. Después por la banda de izquierda tenés a Machado, que hoy Machado jugó un partidazo. El número 3 está cubierto, sépanlo. Después si querés podés también traer a Fabra. Yo la verdad desde ese lado no tengo problema. Yo siento que Fabra igual ya cumplió un ciclo, no está para estar de vuelta. Pero bueno, eso quedará para después. Mientras tanto estamos viendo el gol de Japón, que llega en los primeros minutos, en el minuto 3. O sea, el problema de Colombia no es el defender. El problema de Colombia es que entra dormido a los partidos. Entra dormido y lo termina pagando caro ese tipo de cosas. Porque en este caso no fue un error defensivo como el otro día contra Corea del Sur. Acá, bueno, te ganan de cabeza. En este caso se la ganaron a Muñoz, si no me equivoco, de cabeza, muy bien. Pero automáticamente se acopla bien la defensa y empezó a defender bien. Empezó a sacar todas las pelotas. También tenés que tener en cuenta que si te pasan lo que es la parte central o los laterales, tenés que tener un buen arquero. Y hoy en día Camilo Vargas está demostrando ser un gran arquero. Hoy tuvo una atajada brutal, tremenda en el segundo tiempo. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa jugada. Simplemente digo que entra dormido. Me gustaría que entre más conectado, más enchufado.
Pero bueno, en estos amistosos, como les digo siempre, también es el momento de probar, es el momento de saber quiénes van a ser los titulares, quiénes van a ser los jugadores encargados de llevar a Colombia al Mundial 2026, porque va a ir Colombia al Mundial 2026, ya se los digo, jugando de esta manera va a ir. Y una de las cosas que voy a decir es que yo no confiaba en Lorenzo, pero me está cerrando el culo, la verdad me está cerrando la boca. Todo lo que quieran me lo está cerrando porque sinceramente está dirigiendo muy bien y encontró el buen funcionamiento. Hacía mucho que yo no veía jugar así a Colombia. Se lo voy a decir ahora. Hacía mucho que yo no veía jugar así de bien a Colombia. Bueno, un caño que se come por la banda izquierda. ¿Quién fue? Arias, ¿no? Si John Arias se lo come por la banda izquierda, tremendo el caño que se comió, espectacular. Pero bueno, en el doble 5 estuvo Castaño y Mateus Uribe, que Mateus Uribe fue capitán el día de hoy. Castaño está jugando a un nivel altísimo. El que quiera ver cómo fue el debut el otro día frente a Corea del Sur, porque debutó el otro día, lo va a tener ahí en el primer comentario fijado para ir a disfrutarlo. Se los recomiendo que lo vayan a ver porque jugó muy bien. Y otro de los que jugó muy bien es este señor que están viendo en pantalla, Carrascal. Carrasca está en un momento increíble en la selección colombiana. ¿Le está faltando el metro final? Sí. Le está faltando el resolver de buena manera, el ser efectivo en los metros finales, el darle la pelota al compañero y el tomar la buena decisión. Pero lo bien que está jugando, tocando la pelota, metiendo caños, gambeteando, pisándola, mostrándola. O sea, está jugando muy bien, está cumpliendo el rol de James Rodríguez, de Juanfer Quintero, también por momentos de Luchito Díaz. O sea, está cumpliendo muchos roles en un solo jugador hoy en día Carrascal. Y lo está haciendo de buena manera. El otro día marcó un gol que también lo van a tener ahí en el primer comentario fijado. Y acá viene el gol del 9, muchachos. Habemos 9 de la selección colombiana. Habemos 9. Ya tenemos 9. Quiero que lo sepan. John Shader Durán tiene que ser el 9 de la selección colombiana. Ya pasaron muchos por ese puesto y es un puesto que siempre quedó vacante. ¿Está Santos Borré? Sí. Pero Santos Borré no es ese 9 de área que vos necesitas. El 9 de área que vos necesitas es un 9 corpulento, que te pelea todo, que te gana todo, que le tirás una pelota arriba y te la salta a cabecear. Y ese 9 es John Shader Durán. Ahora, ¿puede compartir dupla ofensiva con Santos Borré? Por supuesto que sí, a mí me encantaría verlos juntos. Hay que ver si va a pasar. Hay que ver si va a pasar, si entra en el sistema de juego. Yo creo que sí entra en el sistema de juego porque de hecho hoy los puso a los dos. El señor Néstor Lorenzo juega casi siempre con dos delanteros. Es muy clásico Lorenzo. Juega con el 4-4-2 que jugaba Peckerman en su momento, con el que, bueno, están jugando ahora. Y es algo clásico que funciona siempre. Y en este caso le está haciendo bien a la selección colombiana volver a las bases. No jugar con un 4-3-3. Y más teniendo en cuenta que hoy en día no tenés a esos jugadores para jugar 4-3-3. El día que vuelva Luchito Díaz, el día que tengas a Sinisterra, que vuelva Carbonero, o sea, el día que tengas ese tipo de jugadores, bueno, ahí sí podemos ver si está para jugar un 4-3-3. Pero mientras tanto, sigamos así que estamos bien, está bien la selección colombiana de esta manera. El segundo tiempo fue mucho mejor, fue la mejor versión de la selección colombiana en los últimos amistosos. Me animaría a decir que fue el mejor segundo tiempo que hizo en mucho tiempo esta selección colombiana. Jugó muy bien en el segundo tiempo, manejó la pelota, manejó los hilos del ataque. Carrascal se soltó completamente, hizo casi todo bien. Vieron lo que les digo de las jugadas, que las termina por momentos con pases largos, con pases cortos que también no llegan a destino. O sea, por momentos le cuesta un poco la finalización. Esta jugada es tremenda, como patea fuera del área. Ahí te demuestra la calidad de jugador que es. Estamos esperando el gol. Estamos esperando el gol porque el gol es un golazo. El segundo gol es un golazo. Es un gol de chilena, para el que quiera saberlo. Es muy bueno, la verdad. Muñoz estuvo pasando el ataque todo el segundo tiempo muy bien también. La verdad es que no hubo un punto flojo el día de hoy. Hoy no. Bueno, acá estamos viendo el gol. Mirá lo que hace Borré. Cabeceala. No, mejor no. Tiene una tijerita, una chilena. Hacé lo que quieras, Borré. Desnudate si querés para definir. Mirá lo que hizo. Le quedó la pelota boyando y no tuvo mejor idea que tirarse una chilena, el hijo de puta. Qué increíble, mirá. Y encima la puso inatajable, o sea, bien arriba, lejos del arquero. Un golazo de Rafita Santos Borré. Me pone contento por él porque es uno de los 9 que necesitaba el gol para poder seguir teniendo esa confianza que le da Lorenzo partido tras partido. Y bueno, lo logró con este gol que le sirve también para ir a la próxima fecha de
de amistosos que haya de la selección colombiana de la mejor manera posible y llegar de la mejor manera a septiembre también. Ahí estaban viendo, miren esta tajada de Camilo Vargas, miren lo que es esto. Muy bien, fuerte abajo el cabezazo y se estira con la mano izquierda, la saca muy bien también, casi que desde adentro del arco la termina sacando. Una locura la verdad esa tajada, y eso te demuestra también que tenés arquero. O sea, está muy bien en ataque con un ataque alternativo porque no son los titulares. Hoy jugó, por ejemplo, John Arias por un lado y Carrascal por el otro. Carrascal sí para mí es un jugador titular. Pero bueno, yo a John Arias lo tengo más como un revulsivo, como un jugador de segundos tiempos, un jugador que puede aportar también. Y bueno, y arriba sí tenés para mí la delantera titular, que es Santos Borré y John Shader Durán. Pero teniendo en cuenta que tenés una delantera alternativa, estás atacando muy bien. Teniendo en cuenta que el doble 5 tampoco es el titular, pero lo estás tratando de formar, está excelente también. Quiero empezar a ver más a Gustavo Puerta, por ejemplo, el capitán de la Sub-20, que seguramente va a estar en el Mundial Sub-20. Si es que se hace el Mundial, no sabemos todavía qué va a pasar. Pero bueno, empezar a probarlo a Gustavo Puerta también. Empezar a encontrar esa zona defensiva, o sea, ese bloque defensivo que es lo que más le está costando a Colombia hoy en día. Fíjense lo que son las cosas, que terminó el año pasado en las eliminatorias casi que sin poder hacer goles, porque venía de una racha de 7 partidos sin marcar goles. Creo que era una racha de 7 partidos, si no me equivoco. Era una locura con los delanteros que tenía Colombia. Y hoy en día es todo lo contrario. Le está costando mantener el arco en cero. Entonces, fíjense cómo cambiaron las cosas. Igual nada, yo siento que lo va a conseguir Néstor Lorenzo. Ya en estos momentos estoy subido a la Lorenzoneta. Es el último aviso. El que quiera se puede subir o no. Los arrepentidos como yo se pueden subir también. Así que gracias por estar ahí, sudamericano detrás de pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Y nos veremos en un ratito en el partido de Corea enfrentando a Uruguay. En el primer comentario fijado ya les dije, tienen el gol de Carrascal del otro día frente a Corea del Sur y el debut de Castaño, que la rompió toda. Ahora sí, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.